Hola, buenas tardes, me presento, soy Marina Rivera Guzmán y es un gusto poder compartir con ustedes el día de hoy a través de este webinar que es el 6º de 10 y que hemos preparado con motivo del 10º aniversario de Consultoría Más. Esta tarde corresponde al tema La diversidad para el éxito, construyendo puentes generacionales. Por ello estaré hablando de generaciones y este concepto tiene que ver con la palabra generalizar, que significa hacer general o común una cosa, o que también hace referencia al conjunto que incluye a muchas o a la mayoría de las personas que componen un todo. Por lo tanto, voy a estar hablando de la generalidad y no me estoy refiriendo a nadie en particular. Para iniciar y para saber que están ahí compartiendo, me gustaría que escribieran en el chat a qué generación perteneces. Escribe, por favor, compártenos. Millennial, Millennial, X, Z, X. Muy bien, tenemos Millennials, Z, X, acá esta tarde. Gracias por compartirnos. Muy bien, gracias. Pues bueno, vamos a empezar con lo que la gente cuenta o dice por ahí. En ocasiones me ha correspondido escuchar en charlas con diferentes grupos de personas y diferentes equipos de trabajo de diversos giros, que es muy difícil acoplarse en un grupo donde hay tanta diversidad en edades, en grupos en donde las personas pertenecen a diferentes generaciones. Suele haber quejas de las personas de más edad sobre los más jóvenes y viceversa. Y estas quejas o demandas principalmente se presentan con la expresión: es que pensamos tan diferente, es que no somos iguales, es que nos educaron o tuvimos experiencias muy diferentes a las que nos tocaron a nosotros. Entonces nos encontramos con que hay clichés, hay estereotipos, vamos etiquetando a las personas por la generación a la que corresponden y se vuelve una bola de nieve de críticas y quejas. Entonces la pregunta aquí es, ¿estamos en una guerra generacional? En el libro Mitos Generacionales que escribe Bobby Duffy menciona que estamos al borde de una guerra generacional y que las batallas y las etiquetas, los estereotipos, están envenenando las relaciones entre las personas mayores y las más jóvenes. Duffy es un distinguido investigador social del Reino Unido que ha estudiado por muchos años las diferencias entre las generaciones y entonces vamos a estar hablando de esto. ¿Y qué les parece? Vamos a empezar por los clichés. Vamos a presentar ahorita un TikTok, un mini videíto para que le pongan atención. Ay, es mi teléfono. ¿Dónde lo dejé? Ah, acá está. A ver, es el... No sé, aquí están mis lentes. Ah, es el ingeniero. Bueno, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Qué gusto escucharlo. A sus órdenes. Dígame, por favor. Bueno. ¿Qué onda, Caro? ¿Cómo estás? ¡Qué milagrazo! No estoy ocupada, no, para nada. Mis hijos están por allá jugando Nintendo, Fortnite o no sé qué. Ay, no, qué risa, amiga, ¿eh? Qué bárbara, qué bárbara. Bueno, pero es que también ya ni la muelan, ¿estás de acuerdo? Ahí me saludas a todos, por favor, Ay, no me habías contado. A ver, ¿cómo? Ok. Por favor, aquí en el chat, díganme si les suena esta representación. Díganme de qué generación se trata,
de personas de qué edad, por qué las identificas. Adelante, por favor. Es de otra generación porque ya no es de un millennial porque ya no les gusta hablar por teléfono, mencionan por ahí. Entonces, hablaríamos de una persona tal vez de generación X, es de la generación X por la formalidad o por los modismos para hablar. ¿Por qué la reconoceríamos? Tal vez la frase ya ni la amuelan, ya no es tan usada hoy en día. Corresponde a una generación anterior a los millennials. Estamos hablando de la generación X. Muy bien. Hay quienes consideran que es de la generación de los baby boomers, de una persona todavía más grande en edad. Pues bueno, así como hay críticas, comentarios, mofa de las personas de la generación X, de la generación de los baby boomers, también hay, por otra parte, una serie de memes, de publicaciones que hacen mofa de los millennials, haciendo referencia, por ejemplo, a que desde la mirada de generaciones de mayor edad que los millennials, desde esa mirada, los millennials pareciera que están descubriéndolo todo. Y entonces ellos pueden creer que están descubriendo o inventando remojar el pan en el café o en el chocolate, o están descubriendo que si inhalan oxígeno para luego exhalarlo como dióxido de carbono, es toda una experiencia. Entonces, hay críticas, hay comentarios, hay mofa de una generación a otra. Por otra parte, tenemos la expresión ok, boomer, que en México también equivaldría al ya siéntese, señora. Esta parte de hacer una crítica a la rigidez de generaciones anteriores a los millennials o a la generación Z, en donde se hace una crítica sobre la rigidez, sobre la inflexibilidad. Esta expresión nace, se cree que nace alrededor de 2018 y que se popularizó en 2019, haciendo alusión a una persona mayor, desconocida, que hizo una crítica de los millennials y de los jóvenes de la generación Z, catalogándolas como personas que tenían el síndrome de Peter Pan, que no querían crecer, que no querían hacerse responsables. Y que tienen ideales utópicos. Entonces, esta expresión surge para descartar o descalificar a personas de la generación baby boomer. Y también para hacer referencia a que a la persona que se le dice, ok, boomer, es una persona de mente estrecha, de pensamientos inflexibles, de ideas anticuadas o negativas. Pues bueno, ya que hemos empezado a ver que hay clichés y comentarios no tan agradables de una generación hacia la otra, empecemos por definir qué es una generación. Empezaré por decirles que la evolución de las generaciones ha sido objeto de estudio por las ciencias sociales y las humanidades. Autores como Carl Mannheim, como José Ortega y Gasset, como Antonio Gramsci, entre otros, se han encargado de estudiar y de escribir acerca del concepto de generación o generaciones, y ha sido un tema relevante en estas ciencias. Y también se ha estudiado mucho las generaciones cuando se habla de la juventud o las juventudes y cómo van insertándose en el mundo laboral y en el mundo de las personas adultas. ¿Cómo se define entonces una generación? Primeramente por dos factores. Por el factor del lugar común y de la memoria colectiva. Se trata de personas que están compartiendo un lugar común y una memoria que se va formando con las experiencias propias que se viven en una determinada etapa. También la generación se puede distinguir o definir por la forma de pensar, de sentir, de recordar de un grupo de personas, y entonces tenemos que los años, el momento
la etapa que nos toca vivir y los eventos significativos de esa etapa son los que van conformando todo el imaginario, toda la memoria colectiva de una generación. Por lo tanto, va a incluir las expectativas, hábitos, motivaciones, actitudes y patrones de comportamiento de un grupo de personas que coinciden en una determinada etapa, en un determinado momento. Si nosotros revisamos en diferentes artículos en la literatura tan extensa y variada que hay sobre este tema, la mayoría de los autores coinciden en que las etapas son las siguientes: la generación tradicional o silenciosa, la generación de los baby boomers, la generación X, que tiene un subgrupo que sería la generación micro X o los xennials. Después está la generación Y, que más comúnmente la escuchamos como los millennials, la generación Z y la generación T o alfa. Esas son las generaciones que se han estudiado. La generación silenciosa comprende a personas que nacieron entre 1930 y 1948, por lo tanto tienen más de 74 años hoy en día. Algunos estudios refieren que es una generación que se distingue por la austeridad. Estamos hablando de personas que les tocó el impacto o las consecuencias de actos bélicos, de situaciones conflictivas a nivel económico, social y político en el mundo. Después tenemos a la generación de los baby boomers, que nacieron entre 1949 y 1968, y tendríamos a personas que tienen entre 59 y 74 años de edad y se caracterizan por la ambición. Aquí cabe mencionar que dependiendo de la literatura que consultemos, los años pueden estar un poco diferentes o movidos. La literatura nos habla que cada generación se conforma cada 15 años. La generación X es una generación que para muchos está catalogada o caracterizada por la obsesión por el éxito. Y ahí tenemos a personas que tienen entre 44 y 58 años de edad. Dentro de este grupo, yo les mencionaba, están los nacidos entre 1977 y 1983. Hay algunos autores que dicen que este grupo, que pertenece a la generación X, se distingue porque ya para ellos estamos hablando del final de este ciclo, de esta etapa, de estos años, y que ellos fueron muy influenciados por eventos culturales, eventos que tienen que ver con el cine, y lo asocian mucho con personas que se vieron influenciados por películas como Star Wars, por ejemplo. Está la generación de los millennials, que también la vamos a encontrar citada como la generación y son personas que tienen hoy en día entre 28 y 43 años de edad, ya no son tan pequeñitos. Y para algunos, en algunas literaturas, en algunos artículos, lo vamos a encontrar como una generación que está marcada por la frustración. Ahorita más adelante hablaremos de ello. Y la generación Z está comprendida por jóvenes que hoy en día tienen entre 13 y 27 años. Por lo tanto, la generación Z ya también se está incorporando, los que son los mayores de esta generación se están incorporando ya al mundo laboral. Por último está la generación alfa. Está conformada por niñas y niños que nacieron entre 2010 y 2025. Todavía no hay una palabra en la que coincidan todos en que sea distintiva para esta generación. Es importante mencionar que en el mundo laboral hoy en día estamos conviviendo personas que pertenecemos por lo menos a 4 generaciones. Y esto es por muchísimas razones. Las personas que corresponden a mi edad, que somos de la generación X o que son de la generación baby boomer, nos estamos viendo ante la necesidad de no jubilarnos tan jóvenes como cuando en otras épocas, en otros momentos, nosotros veíamos que había personas que a los 50 años se jubilaban. Mi generación, la generación X, se está viendo en la necesidad
o en la experiencia de continuar trabajando hasta que cumplamos los 65 años. Por lo tanto, estamos conviviendo con las generaciones más jóvenes. Por ahí también podríamos encontrar en algunos grupos de trabajo a personas que corresponden a la generación silenciosa o tradicional, a los que tienen 74 años o más, y son personas que ocupan cargos principalmente honorarios o son dueños o son fundadores de ciertas organizaciones. El asunto es que estamos conviviendo por lo menos 4 generaciones y que tenemos que buscar la manera de convivir, dialogar y lograr juntos que todas las personas en un solo entendido estemos buscando conseguir los objetivos de nuestro equipo de trabajo. Vamos a ir explicando un poquito de cada generación. En algunos momentos yo les voy a preguntar algunas cosas para que sea interactivo este momento. Cuando nosotros hablamos de los baby boomers, ya mencionábamos, son personas que ahorita tienen entre 59 y 74, 73 años de edad y se caracterizan por ser personas con experiencia, que tienen muchos conocimientos. Esto mismo los lleva a ocupar roles de mentor o tutor o estar en la posibilidad de ser mentores o tutores. Se caracterizan por ser jefes muy potentes, que tienen muy claros los objetivos con sus equipos, que saben definir hacia dónde va el equipo. Tienen constancia y perseverancia. Eso mismo nos hace saber que vienen de una formación, de una creencia en donde era muy importante asegurar un trabajo, tener un trabajo para mucho tiempo. Muchas personas de esta generación pudieron haberse jubilado de una sola empresa, de un solo lugar de trabajo. ¿Hay alguna otra característica que ustedes vean en las personas baby boomers? Si alguien encuentra alguna otra característica, alguna otra idea que quieran poner por ahí, se los agradezco. ¿No? Ok. Les gusta convivir, socializar, prefieren una llamada por teléfono, su comunicación es muy personal, ya sea cara a cara o por teléfono. Es cierto, les gusta convivir. Gracias por compartir. La formalidad también, dice Yoli. Gracias, Yoli. Entonces, tenemos que las áreas de mejora, porque aquí vamos a ir viendo que todas las generaciones tienen sus características, tienen fortalezas, pero también tienen áreas para mejorar. El liderazgo de una persona de esta generación suele ser muy paternalista. A veces pierde la objetividad por ello. Otra oportunidad es tener apertura al cambio. Hay mucho freno al cambio, mucho miedo, hay resistencias a los nuevos requisitos, a las tecnologías, a las nuevas formas de organización. Son poco flexibles ante el cambio. La cultura es presentista, de tal manera que esta idea de ir creando y co-creando con nuevas formas, con nuevas tecnologías, suele ser complicada. Por ahí también en la literatura encontré que son poco transparentes en la concreción de los objetivos. Es decir, lo que importa es el objetivo, no importa cómo lleguemos, pero hay que cumplirlo. Otra área de oportunidad es que mejoren su forma de hacer feedback. Que sea más claro, que sea un feedback que sea de mayor calidad, de acompañamiento, de reconocer también las cualidades de las personas. Y obviamente una de las grandes debilidades o áreas de oportunidad sería crecer en idiomas y en conocimientos digitales. Que esto es propio de otras generaciones que vamos a ver. Las personas de la generación X, ¿cómo las distinguiríamos en los contextos laborales, incluso sociales? Las relaciones en comparación con la generación baby boomer son menos jerárquicas, están más orientadas a las personas, suelen ser más asertivos, cercanos y colaborativos, con mayor capacidad para escuchar al equipo en comparación con los baby boomers. También por los años de experiencia, por la edad, están en capacidad de actuar como mentores. Y
fue una generación que empezó a entender la necesidad de conciliar en los equipos, de escuchar dentro del equipo, no nada más de ir al objetivo y ya, sino de ver o de mirar más a las personas. Por lo tanto, cuando ellos empiezan a entender la necesidad de conciliar, también vieron la importancia de reconocer de manera constructiva y de manera constante el desempeño de los colaboradores. ¿Qué áreas de mejora tienen? Si ustedes encuentran alguna más, también mencionan. Dice la literatura que es el estrés generado por el peso profesional, la alta responsabilidad y la falta de equilibrarlo con la vida personal. Por otro lado, también está un exceso de responsabilidad que a veces impide que se disfrute tanto del trabajo como del esparcimiento. No nada más estas personas se sienten agobiadas por el trabajo, sino también hay dificultad para disfrutar del descanso o del esparcimiento. Y aquí curiosamente dice empatía y le marqué con un asterisco, porque aquí la empatía, para algunos autores, la generación X es mucho más empática que la generación anterior, que la generación de los baby boomers. Entonces, en este afán de empatizar, de ser cercanos, de conciliar con otras generaciones, sobre todo las más jóvenes, los lleva a no gestionar el conflicto de manera correcta, a evadirlo. Al calce hago el comentario, yo pertenezco a esta generación y por allí en alguna ocasión escuché que la generación X fue una generación que le tocó obedecer, que obedecimos mucho a nuestros padres y después obedecimos mucho a nuestros hijos y que obedecemos mucho a nuestros jefes. Entonces es una generación que suele mostrarse empática, obediente y que puede faltarle firmeza en marcar límites, en expresar necesidades, etc. ¿Algo más que ustedes conozcan y que quieran compartir sobre la generación X? ¿Hay alguna área de mejora que ustedes vean y que no he mencionado o alguna característica que quieran compartir en el chat? Lo pueden hacer ahorita o en cualquier momento. Tenemos ahora a la generación Y, los millennials. Es una generación, hace un momento yo les mencionaba que es una generación que la han catalogado como una generación de la frustración. Y esto me llevó a reflexionar muchas cosas. Es una generación frustrada por algunas políticas públicas en todos los países del mundo. Es una generación que tienen más limitados algunos derechos, sobre todo pensando en jubilaciones y pensiones. Entonces creo que por ahí pudiera venir la frustración. Hay menos cosas aseguradas. Hay que trabajar de manera diferente con respecto a las generaciones anteriores para lograr ciertos beneficios. Y es importante ver que esta generación ha logrado cosas interesantes porque, viendo que todos tenemos ventajas, hay una gran ventaja desde mi punto de vista. Es una generación polivalente, versátil, es una generación dinámica que se atreve a hacer más cosas, tienen menos miedo para hacer cosas, para atreverse a probar, a hacer cosas diferentes, a viajar, tienen más confianza en sí mismos, menos miedo. Y es una generación que ha promovido la flexibilidad en los trabajos, ha promovido la autonomía de las personas dentro del contexto laboral. Es un grupo que se caracteriza porque necesita, da y recibe un feedback continuado y positivo y que están ya en el modo de reconocer, de celebrar lo que se ha hecho bien en el equipo de trabajo. Por otra parte, sus áreas de oportunidad o de mejora nos hacen referencia a que hay dificultad para gestionar
a equipos de otras generaciones. Por ahí leía que hay generaciones a las que nos toca adaptarnos. En este momento podríamos decir que no es correspondiente a una sola generación, que nos tenemos que adaptar todos y entender la diversidad. ¿Cuál sería una desventaja o una posibilidad para desarrollar? Es que los millennials están mucho más orientados a los proyectos de corto plazo, a la situación de la inmediatez. Les gusta muchísimo menos comunicarse en una reunión presencial o de mucho tiempo. Están más acostumbrados a tener una comunicación a través de distintos dispositivos y medios tecnológicos. Se habla de la dificultad para involucrar a las generaciones mayores a él, y la desconexión digital para un millennial puede ser caótica. Sin embargo, la conexión excesiva digital y la inmediatez puede generar también dificultades o estrés a sus colaboradores de otras generaciones. Entonces, para un millennial es muy natural estar conectado. Son personas, tanto la generación Y o millennial como la Z, son nativos digitales, son personas que entienden muchísimo más la realidad actual en cuanto a tecnología. Por lo tanto, esto también puede generar, si no se colabora, si no se dialoga, mayor distancia entre las generaciones. Yo creo que se debe de aprovechar muy bien. Yo les compartía, desde mi generación no es natural la tecnología, natural en el sentido de haber crecido con ella. Entonces, una manera de poder crecer o de entender yo mis posibilidades en un contexto laboral están ahí, en los idiomas, en la digitalización, etcétera. Como para la generación Y está en reconocer las buenas prácticas, las experiencias y los conocimientos de las generaciones anteriores. Entonces, por ahí va a ir entendiendo que todos nos podemos aportar. Por otro lado, si hay algo que crean que falta señalar de las áreas de mejora de la otra generación, de la generación millennial, adelante. Vamos a hablar ahora de la generación Z. Son personas que entienden perfectamente el mundo que estamos viviendo, la actualidad, la tecnología, todo lo que tenga que ver con la comunicación a distancia, el uso de apps o aplicaciones, el poder conseguir lo que sea necesario a través de todos los recursos tecnológicos que tenemos ahora. Son emprendedores muy prácticos, pueden resolver cualquier cosa haciendo uso de la tecnología. Tienen mayor capacidad de entender y de promover la diversidad en los grupos de trabajo. Y no son conformistas, al contrario, han tenido muchas luchas por la igualdad en los grupos. Por lo tanto, es una generación que, al igual que la anterior, han tenido toda esta formación en cuestiones tecnológicas y que también están luchando por aspectos que tienen que ver con valores, con ética, con el cuidado de la naturaleza, con causas o activismo medioambiental, etc. ¿Cuáles serían las áreas de mejora de la generación Z? Tener la capacidad de mirar a largo plazo, saber que no todo es inmediato, que hay cosas que implican tiempo, tolerar más la frustración, desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Hay estudios que mencionan que las habilidades de comunicación, tanto verbal como escrita, se han perdido por el uso de dispositivos tecnológicos. De tal manera que algo que hay que desarrollar en los jóvenes es hablar cara a cara, desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Yo les puedo compartir que de las primeras veces que veía esto dije, tiene todo el sentido del mundo. A generaciones como la mía nos tocó hablar por teléfono, hola, buenas tardes, disculpe, ¿se encuentra fulanito?
¿Sí o no? Entonces tenemos que practicar el saludo con otras personas, pedir las cosas, la llamada, bajarnos a timbrar en una casa para que salieran a recibirnos, y ahora todo es a través de los dispositivos. Entonces, aquí no hablemos de culpas, hablemos de que hay experiencias que unos tuvimos y otros están teniendo otras personas experiencias en otro sentido. Entonces, las experiencias, los contextos han cambiado. No, simplemente por ello no somos iguales. Entonces, sí nos influye la generación. Sin embargo, vamos a ver que no podemos hablar de que todo es un caos o que estamos divididos por las generaciones. Todas las personas de todas las edades pertenecientes a la generación que sea, tenemos habilidades, cualidades positivas, áreas de mejora, por supuesto. Y tenemos que entender que hay personas destacadas que han sido reconocidas por su ética, por sus propuestas, por sus ideas, por sus conocimientos, por sus investigaciones, por su activismo en todas las edades. Hay líderes en todas las generaciones, hay gente con mucho talento de cualquier edad, sin importar la generación en la que crecieron. Solo mencionaré, por poner un ejemplo, a 4 personas destacadas. En primer lugar, cito a Bryan Stevenson, es un abogado, se ha encargado de luchar por los derechos humanos, es activista que ha defendido a presos que han sido condenados injustamente en Estados Unidos, específicamente en Montgomery, Alabama, y hoy día se ha distinguido por luchar por la igualdad de las personas, es director de una iniciativa por la igualdad y la justicia y es profesor en una universidad, en la Facultad de Derecho específicamente de la Universidad de Nueva York. Él, por los años que tiene, que son 63, correspondería a la generación baby boomer. Jacinda Ardern, ella es una persona que nació en 1980, tiene 43 años, por lo tanto pertenece a la generación X, se ha distinguido, ha destacado en la política de su país, que es Nueva Zelanda, y fue primera ministra de Nueva Zelanda del año 2017 al 2023 y líder del Partido Laborista en ese periodo. Como les mencionaba, es una persona que pertenece a la generación X y que al momento de asumir su cargo en 2017 era la jefa de gobierno más joven del mundo, con 37 años. Está también el caso de Sanna Marin, que ella es una mujer de 37 años que se ha distinguido en la política en Finlandia, en su país. También fue primera ministra del año 2019 hasta el pasado junio de este año, del 2023. Y ha sido muy reconocida por todas sus iniciativas y su trabajo dentro del Partido Socialdemócrata. Por la edad que tiene, ella es millennial. Tenemos también el caso de Greta Thunberg, que ella es una activista, actualmente tiene 20 años, por lo tanto pertenece a la generación Z. A finales del año 2019 fue nombrado la persona del año por la revista Time. En su momento fue la persona más joven en recibir esa distinción, tenía solamente 16 años. Y ahí hubo un comentario que hacía la revista, la nombraba como abanderada de una batalla generacional, un símbolo para los jóvenes activistas de todo el mundo. Entonces, en el reconocimiento de ciertas personas se vuelve a citar, a mencionar esta postura de estar en una batalla, en una guerra entre generaciones. Reitero, las personas somos valiosas todas. Hay personas con muchos talentos, hay personas que se destacan por sus capacidades, por su liderazgo, y las hay en todas las generaciones. No pertenecen a una sola. Es importante que miremos más allá de la época en la que hemos nacido. En el libro El mito de las generaciones que les mencionaba de Duffy, él defiende que nuestra identidad generacional no es inalterable y va cambiando
van cambiando ciertas características en nosotros conforme van pasando los años. Duffy explica cómo nacen las generaciones, cómo las generaciones moldean a las sociedades y las sociedades a las generaciones, etc. Y agrega que las diferencias generacionales son importantes, pero no son tan rígidas como creemos. Si nosotros vamos siguiendo esta idea de que las personas vamos cambiando de acuerdo a las etapas de vida que vamos viviendo, pues entonces, o cómo vamos transitando la vida, es que podemos hacer mención de la teoría del desarrollo psicosocial de Erik Erikson, que nos habla de las 8 etapas de la vida. Este psicólogo reconocido, uno de los más leídos en el mundo, porque lo leen desarrollistas humanos, lo leen pedagogos, docentes, personas que se dedican al área de la salud. Él menciona que en cada una de estas 8 etapas de la vida tenemos una crisis de identidad que resolver. No nada más hay crisis de identidad en la adolescencia. Hay una crisis de identidad en cada etapa. En cada una de estas fases nosotros tenemos una tarea que resolver y si nosotros sorteamos, transitamos la crisis haciendo nuestras tareas de vida, podemos desarrollar virtudes. Es importante mencionar que las personas que trabajan pertenecen a 2 de las 3 etapas de adultez. De tal manera que dentro del mundo laboral nos encontramos personas que son adultos jóvenes, de entre 21 y 39 años de edad, y adultos medianos, de mediana edad, la persona de mediana edad que está entre los 39 y los 65 años. Es interesante ver que justamente en estas etapas de adultez, las crisis que menciona Erikson que tenemos y las tareas nos deben ayudar a irnos conciliando y reconciliando en el trabajo y deben servir de motivo de unión. Si nosotros entendemos cada una de las etapas, es que podemos aprovechar lo que cada persona está viviendo mientras transita las etapas de vida para generar ambientes laborales favorables y generar a la vez la concreción o el cumplimiento de objetivos de las empresas. Permítanme explicar. La persona adulta joven tiene como crisis la intimidad contra el aislamiento. Es decir, tiene que resolver estar separado, aislado, no incluido de los grupos. Le es importante a las personas de esta edad sentirse parte de un grupo, sentirse competentes, sentirse capaces y reconocidos por el resto de las personas del grupo. Si logran sortear la crisis, lo van a hacer a través de la tarea de vincularse y comprometerse con las personas. Puede ser en pareja, pero también atañe a comprometernos en un grupo laboral. Esa es la tarea. Si nosotros logramos hacer esa tarea de vinculación y compromiso, vamos a desarrollar otro tipo de virtudes como la fidelidad, el compromiso, la vinculación fuerte con las personas y los grupos. La persona que está en la etapa de la adultez media o mediana tiene como crisis o genera o se estanca. La persona que está en la crisis de la generatividad está buscando generar, crear, producir, no estancarse. De tal manera que, como les decía, esto puede ser aprovechado para fidelizar a las personas en los grupos y para convivir. ¿Cuál es la invitación? La invitación es a entender cada una de estas etapas, como les mencionaba, y entender que las empresas y las personas que ejercen puestos directivos o administrativos de liderazgo deben comprender que las personas de manera natural o orgánica, por estar en esta etapa, están buscando ser fidelizadas, están buscando ser reconocidas, están buscando generar, crear y producir. De hecho, diferentes organismos internacionales señalan que entre las habilidades que se requieren para allá, para el futuro muy inmediato, está destacadamente la colaboración. Por lo tanto, también es una invitación a ampliar nuestro estilo de liderazgo.
Los liderazgos en las organizaciones nos deben de llevar a una visión intergeneracional en donde seamos capaces de reconocer a todas las personas sin importar la edad que tengan, sin importar la generación a la que pertenecen, sino considerando las aportaciones que pueden hacer al grupo, las experiencias, los conocimientos que pueden compartir. Un liderazgo intergeneracional que nos permita no centrarnos en las diferencias, sino en las cualidades de las personas. Por eso es importante que nos conozcamos, conocer cabalmente a las personas con todos sus talentos, con todas las aportaciones que puedan hacer, crear oportunidades de tutoría para las personas y considerar los proyectos de vida de cada una de las personas que colaboran para gestionar el talento humano. Debemos de llegar a un liderazgo inclusivo que valore y respete la singularidad de cada uno de los integrantes de un equipo y potenciar el talento heterogéneo. Un liderazgo en donde reconozca lo mejor que cada persona tiene en sí misma y lo que puede compartir en la organización. Tenemos que transitar de la exclusión a la inclusión. La exclusión es ese lugar menos favorable para la humanidad en donde no reconocemos lo valioso de cada uno de los integrantes de un equipo o de la sociedad o de nuestra familia, para pasar a la diferenciación en donde nosotros podemos reconocer que todas las personas son diferentes y que todas tienen cualidades y que todas tienen algo que compartir. Para luego ir a la asimilación, en donde a partir de que conozco las diferencias, tengo apertura y aceptación de la diferencia y luego moverme hacia la inclusión, en donde activamente incluyo a las personas, tengo receptividad, recibo a las personas como son y además me siento yo una persona incluida, parte del grupo, reconocida o reconocido. Aquí les invito a preguntarnos en dónde estamos, en qué cuadrante estamos. Tenemos que vernos desde otra mirada, con todas las facetas, los colores y las formas que tenemos las personas. Mirar al otro desde su cualidad, desde su talento, desde su virtud, no desde la carencia, no desde lo que le falta. Y vernos no desde los estereotipos y los clichés. Y ver cómo nos podemos nutrir mutuamente, cómo podemos enriquecernos con las aportaciones de otras generaciones y también ver qué podemos aportarles. Por eso yo les pregunto, ¿qué puedes aprender de otras generaciones y qué puedes aportar? Y me encantaría ver tu respuesta en el chat. ¿Qué puedes aportar desde tu experiencia, desde tu etapa de vida, desde la edad que tienes, a tus equipos de trabajo, a los grupos con los que convives? ¿Qué puedes aportar? Desde la sencillez y la humildad, también veamos qué podemos aprender, qué es importante que aprendamos para crecer en lo personal, en lo profesional y en nuestros grupos de trabajo. Aprovecho para, de manera pública, reconocer que mis áreas de oportunidad, mis áreas de mejora están en la tecnología, en los idiomas, y que me he tenido que acoplar, adaptar, que he tenido que solicitar de la manera más amable que puedo a mis compañeros más jóvenes a que me ayuden con cosas de este tipo para ir aprendiendo. Y también estar a disposición o con disponibilidad de poder compartir y colaborar y contribuir a las personas más jóvenes. Igual también con las de más edad. Saber la experiencia, conocer de otros. Y para ir cerrando ya, quiero mencionar que la generación nos influye, pero no nos determina. Considero que es preciso enfatizar que el pertenecer a una generación nos da ciertas características, ideas, que conocimos cierto tipo de música, que tuvimos ciertas experiencias en el cine, en la televisión, en el radio, y que está interesante, nos influyó, pero no tenemos que ver las etapas de vida o la edad que tenemos como una
línea divisoria, como una frontera que no podemos pasar, como una línea que nos separa. Es importante lograr la inclusión, ya que es el verdadero camino para vivir, disfrutar y aprovechar la diversidad. Gracias, Nicole, que mencionabas aportar ideas nuevas, frescas. Gracias. Por lo tanto, es importante que construyamos puentes, puentes con colaboración a partir de la generación. Somos mucho más allá que las características que nos aporta la generación en la que nacimos. No es más importante cuántos años tenemos o a qué generación pertenecemos que nuestras ideas, que nuestro conocimiento, que nuestra experiencia, que nuestras aportaciones o talentos. En Consultoría Más creemos que la colaboración entre las personas es indispensable para los equipos exitosos. Creemos que la integración de los equipos es fundamental. Por lo tanto, trabajamos en ello. Queremos trabajar con los grupos en diferentes escenarios laborales a través de programas de formación del talento humano. Nos dedicamos a transformar al mundo un equipo a la vez a través de diferentes metodologías para el desarrollo de habilidades esenciales para la vida, entre ellas la colaboración, la comunicación. Con ello también te invitamos a conocer lo que podemos hacer por tus equipos de trabajo. Y es tiempo de sus preguntas, sus comentarios, las dudas, lo que quieran aportar. Adelante. Gracias por los comentarios que han hecho. Mientras vamos viendo algunos de ellos, les comparto algunas de las referencias en las que sustenté esta presentación. Me resultó muy interesante el material de Duffy, el que habla del mito de las generaciones. Y mientras nos despedimos, si no hay más comentarios, les invito a conectarse mañana. Recuerden que mañana a las 7 hay otro webinar. Mañana corresponde al tema El elefante en el cuarto, la renuncia silenciosa. Entonces, por ahí veo un comentario. Me queda de tarea el comprender las diferencias y trabajar la tolerancia. Creo que virtudes o valores como la tolerancia entre nosotros, la tolerancia a la frustración, la paciencia, la comprensión, son valores y virtudes universales y que por tanto nos competen a todos. Es tarea de todos practicarlos para generar esos puentes en los escenarios laborales y los escenarios familiares también. Esta parte de ir entendiendo que ni todo pasado fue mejor, ni todo presente está para borrar la historia. Entonces, compartamos nuestra experiencia, compartamos nuestras mejores ideas, nuestros sueños para ir transformando al mundo y hacer de este mundo un mejor lugar de lo que lo hemos encontrado. De mi parte, muchísimas gracias y nuevamente reitero mi profundo agradecimiento porque hayan estado conmigo esta tarde y por estar acá con nosotros en Consultoría Más. Buenas noches.